Be strong. Hola compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Bienvenidos a otro capítulo de Entreficios con Mau, Imau. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del vamos a hablar sobre lo que está en boga este mes, que es el Halloween. cáncer. El cáncer, el cáncer. El cáncer y Halloween. Vamos a hablar un poquito sobre el cáncer y cómo se actúa desde el área de fisioterapia. ¿Vale? Cuéntanos, Mau, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es un problema pues de nivel de carácter mundial, donde ya se ha caracterizado como un problema de salud pública, ya que constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial, solo por detrás de los infartos y de los accidentes cerebrovasculares. Es una enfermedad provocada por la transformación de células normales en células anormales, lo cual ocurre de manera progresiva provocando la multiplicación sin control o la metástasis de una manera autónoma afectando tejidos vecinos, y esto es provocado por una mala secuenciación de ADN o una parte del ADN que dice replícate, 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 y eso comienza a ser dañino. El cáncer en sus principales afectaciones va a haber fatiga que interfiere con las actividades de la vida diaria. El paciente está como nosotros ahorita con el COVID, ¿no? Entonces, no quieres hacer nada. Bueno, va a haber desorden del sueño, va a haber insomnio que requiere fármacos para poder conciliarlo, va a tener dolor, va a haber cambios a nivel cardiovascular como son la cardiotoxicidad, la trombosis e isquemia. Va a haber cambios a niveles pulmonares, va a haber cambios a niveles neurológicos como neuropatías, va a haber cambios a nivel endocrino como la osteopenia o osteoporosis, va a haber cambios a nivel musculoesquelético como la artralgias y dolor muscular. Sistema inmune, va a haber linfidema, que es muy común en estas patologías. Entonces aquí es importante destacar que estas afectaciones, o sea, hay muchas, ¿no? O sea, hay demasiadas afectaciones, pero estas son las que son de carácter o que le competen al fisio, ¿no? Desde donde nosotros como fisios podemos actuar. Bueno, el dolor es el síntoma más frecuente del cáncer, ya que se estipula que ocurre en una cuarta parte de los pacientes en el momento del diagnóstico, en un tercio de los que están siendo sometidos a tratamiento y en tres cuartas partes de los pacientes con enfermedades avanzadas. Según la IASP, el dolor se define como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. O sea, no solamente es el aspecto físico, ¿no? Ya estamos con el aspecto emocional. Bueno, este es un dato importante que encontró Mau, No, donde, donde dice que entre el 57 y el 76% de los pacientes sufren dolor. Sin embargo, los médicos oncólogos está como infradiagnosticado, digamos, al darle más importancia a otras características de la enfermedad. Entonces el dolor es como un ente que está acompañando siempre esta enfermedad, pero no se da como la importancia necesaria, ya sea porque el oncólogo no pregunta, oye, ¿te duele? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Y otra porque los pacientes no lo reportan por miedo a que esto afecte o altere sus tratamientos. Que diga, no, es como tiene dolor, vamos a cambiar el efectuar, ¿no? Vamos a cambiar. A veces le da miedo eso al paciente, que le vayan a cambiar algo que está sirviendo por el dolor y por eso no dicen que hay dolor. TENS, vamos a ver que se ocupa el TENS de tipo convencional, que es de alta frecuencia y baja intensidad, o el High Frequency TENS, utilizando pulsos de frecuencia alta mayores a 50 Hz y menor duración, con una amplitud de corriente suficiente para producir la teoría de la compuerta. Vamos a ver que se genera la activación de los nervios alfa y beta, que son los no nociceptores, y puede inhibirse la transmisión de dicho estímulo doloroso desde la médula hasta el cerebro. Esto es como cortar el impulso, ¿vale? Y por medio de la interneurona inhibidora en la médula, cuando se activan los nervios
A beta aumenta por la estimulación eléctrica y puede reducirse la percepción dolorosa. Esto quiere decir que no pueden llegar dos señales al mismo tiempo, entonces le pones un semáforo rojo al dolor y activas a la corriente y pues ya no, ¿no? Ya anda al 100. Y ya andas chido. Este mecanismo pues se logra, o sea, la teoría de la compuerta está basado en que los inhibidores endógenos en el sistema nervioso central se lleva a cabo por bloqueadores de tipo opioides, como van a ser el MuSK1 y el MuSK3, o los GABAergicos, que Esos son escuelas de Monster Sick, ¿no? Y bueno, esto va a ser pues porque los neurotransmisores excitadores del glutamato y la sustancia P van a ser bloqueados para poder liberar ciertas endorfinas a nivel del líquido cefalorraquídeo del sistema circulatorio. Y esto pues va a hacer la sensación de que pues el paciente pues está más tranquilo, no tiene dolor y puede hacer sus cosas pues más a gusto. O sea, no es magia. No, Maldita sea. persígnate. Maldita sea, puesto mi altar. Bueno, se ha mostrado una reducción del dolor en más del 50% de los pacientes que reciben TENS después de 30 minutos. Como sabemos, no es magia, es por los procesos que describimos anteriormente. Con el uso del TENS se ha reducido en un 35% el uso de analgésicos. Va a aumentar el nivel de actividad y movimiento de manera considerable, puesto que el paciente ya no tiene dolor y ya no está tanto tiempo acostado pensando en que tiene dolor. ¿Vale? Algunos parámetros que manejan es de 100 a 125 Hz con una duración de 100 microsegundos en modo continuo. Esa es una dosificación que nos manejan los artículos. Y lo más recomendable es subir los canales de 1 a 1 para evitar alteraciones sensitivas, o sea, no agarrar y luego ¡pum! Bueno, dentro de la colocación de los electrodos, primero se debe limpiar con alcohol, ¿sí? Toda la zona donde se vaya a colocar se debe limpiar con alcohol al 70%. Y aquí es importante igual asegurar la correcta adhesión de los electrodos a la piel, porque igual como tienen ciertas alteraciones de la sensibilidad, pues puede ser que se desconecte el electrodo y ellos no sientan que se desconecte, ¿no? Entonces ahí puedes generar una afectación. Y bueno, lo más recomendado es hacerlo bilateral, ¿no? Entonces vas a colocar dos y luego vas a colocar otros dos, ¿de acuerdo? Y la distancia entre cada electrodo va a ser un tercio del tamaño del electrodo, es a la distancia que vas a colocar el otro. Para escoger el lugar donde se va a generar o donde se va a colocar el electrodo, se debe tener en cuenta qué tipo de cáncer es, ¿de acuerdo? Porque bueno, si estamos hablando de un cáncer de mama, no lo vas a colocar cerca de la axila o cerca del pectoral, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta dónde es el dolor, porque si tiene el dolor a nivel del pectoral, pues puedes buscar tal vez algún dermatoma o algo que ayude a que la corriente llegue hacia esa parte, pero no lo estás colocando cerca de la zona donde se está generando el cáncer. Esto pues para evitar que se genere un aumento de la reproducción celular, ¿de acuerdo? Entonces lo más recomendable es que esté cerca de la zona del dolor, pero no lo suficientemente cerca para generar algún daño. O sea, me estás diciendo que el TENS no está contraindicado. No, amigo, está demostrado que ha tenido muy buenos resultados. Ahorita vamos a enseñar un artículo que encontramos que de hecho es del 2020. Vamos a hablar sobre el ejercicio físico que también está indicado en este tipo de pacientes. La prescripción del ejercicio aumenta la calidad de vida, disminuye la fatiga, el insomnio, al igual que las demás afectaciones. Debe usarse siempre post tratamiento para tener resultados buenos y sus objetivos van a ser mejorar la función cardiovascular, va a aumentar la flexibilidad, va a mejorar y mantener la fuerza muscular y va a disminuir el dolor e insomnio. La prescripción de ejercicio o los parámetros que debemos tener en cuenta para prescribirlo se debe realizar primero pues una evaluación previa, ¿no? Como sistemas que más vamos a ponderar para la valoración va a ser el respiratorio, el cardíaco, el musculoesquelético y el neurológico, porque pues como ya mencionó Mau al principio, puede haber afectaciones a nivel pulmonar, puede haber afectaciones a nivel cardíaco, puede haber una disminución de la fuerza y puede haber una aparición de neuropatías, ¿no? Entonces vamos a valorar esto para saber en qué nivel está nuestro paciente y qué tanto ejercicio podemos ir dosificando. Después los exámenes o ya lo que le compete más tal vez al laboratorio, digamos, van a ser valorar la densitometría ósea. Esto pues para evitar riesgo de fracturas y vamos a valorar si existe o no linfedema. Esto pues porque si existe linfedema pues no vamos a poner a hacer ciertas cosas, ¿no? Vamos a tener un poquito más de cuidado ahí. Entonces el ejercicio debe ser individualizado según el nivel de actividad física previa, porque pues como ya vimos en el video pasado,
no puedes poner al paciente a correr si jamás en su vida ha corrido, ¿no? Entonces, tener de acuerdo al diagnóstico y al pronóstico de vida. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si el paciente pues ya está tal vez en una etapa muy avanzada del cáncer, pues tampoco podemos exigirle que haga demasiado ejercicio, ¿no? Porque puede resultar un poco molesto o cansado para él. Entonces hay que tener en cuenta en dónde está y hacia dónde va a llegar, ¿de acuerdo? La intensidad debe ser una intensidad moderada, ya que la intensidad vigorosa puede aumentar el daño del ADN, aumentando la reproducción celular dañada. El tipo, vamos a manejar caminatas, bicicleta fija, ejercicio acuático, no en glóbulos blancos menores a 5000. Eso es como tener una bandera. O sea, para eso primero hay que tener los análisis. ¿Vale? La duración va a ser aeróbico de 20 a 60 minutos, no quiere decir que lo vamos a poner a correr 60 minutos al principio, por eso se hacen las evaluaciones. Y de resistencia menor a 60 minutos, flexibilidad, estiramientos de 10 a 30 segundos, de 2 a 4 repeticiones para poder llegar a la relajación muscular. Y suspender cuando haya dolor torácico, mareos o náuseas. Son como nuestras banderas de alerta. Si se llega a ver alguno de estos dolores, hay que parar Por seguridad del paciente. o mía, ¿no? También. Pues sí, no voy a quitar tu cédula. Bueno, como les mencionamos al principio, no existe suficiente evidencia aún que respalde del todo estas técnicas, ¿no? Porque no, pues ahí existe un miedo, un tabú. Sin embargo, encontramos un artículo del 2020 realizado aquí en México Este estudio es realizado en el año 2020 y es por el... por el ISSSTE. Gracias por todo, ISSSTE. Bueno, este estudio evaluó a 952 pacientes oncológicos hospitalizados, encontrando que el 32.7% presentaba dolor, de los cuales 10.6 refirió dolor oncológico agudizado y 1.6 dolor oncológico crónico agudizado, mientras que en el 2011 Reyes y otros reportaron un estudio en el cual de 190 pacientes de nuevo ingreso, 90 refirieron dolor y solo 53% recibió tratamiento antiálgico, que quiere decir que un poquito más de la mitad reciben solamente reciben, Se va como llegaron. reciben algún tratamiento por el dolor, o sea, no le damos importancia como tal al dolor, ¿no? Dentro del estudio, los materiales y métodos, fue un ensayo clínico de tipo aleatorizado. Fue en el Hospital General del ISSSTE en Querétaro, en México. Ahí, si van a Querétaro, ahí... Bueno, el universo o los pacientes fueron 20 mujeres con edades comprendidas entre 30 a 90 años de edad, a las que se les sometió a una mastectomía por proceso neoplásico en el periodo de junio del 2006 a enero del 2017, con no más de una semana de evolución. Bueno, todas consumieron analgésicos, solamente fue paracetamol, el que no falla, de 500 miligramos, y bueno, estaba recomendado solo en caso de que hubiera dolor. El consentimiento informado fue firmado, porque pues hay que hacer las cosas derechas. A la derecha. Y acudieron a las 10 sesiones de aplicación de TENS convencional, y otro grupo recibió 3 sesiones de TENS placebo semanalmente hasta completar el tratamiento. A los grupos se les preparó la siguiente manera para el desarrollo de la intervención, ¿vale? Se limpió la zona de la cicatriz quirúrgica, se colocaron 2 electrodos de 5 por 5 centímetros y uno iba arriba y el otro iba por debajo de la cicatriz, o sea, iban como así, ¿no? Así, exacto. Así. La cicatriz, así. Vale. Se dosificó con una corriente de frecuencia de 150 Hz y un ancho de pulso de 80 milisegundos y por un tiempo de 30 minutos. El grupo de control fueron 8 pacientes, la intensidad de corriente se aumentó en el canal 2 y este canal no estaba conectado a los electrodos, o sea, era el grupo placebo, ¿vale? Esto era para determinar el efecto placebo. Se les explicó que el tipo de corriente no la iban a sentir, pero iba a ser eficaz, ¿vale? Para que no... Ya saben, hay juegos mentales. Bueno, el grupo experimental igual consistió en 8 pacientes. La intensidad del TENS fue controlada por la percepción del paciente, siempre siendo
cómoda para ellos, ¿ok? Se hace selección, me avisa cuando usted sienta cómoda, le voy a empezar a subir. El hormigueo. Cuando sienta las hormiguitas, usted me avisa. Y en cada 10 minutos se preguntó si percibía la corriente y si no, se le iba aumentando para que la sensación continuara. En este caso, la respuesta negativa se aumentó progresivamente hasta que percibiera de manera confortable. O sea, si la sentían mucho, se disminuía hasta que fuera una sensación agradable para ellas. Y bueno, para el análisis de la intensidad del dolor se utilizó la escala EVA, ¿no? La que ya todos sabemos. Y bueno, el dolor leve iba de 1 a 4 puntos, moderado iba de 5 a 6 y severo de 7 a 10. De acuerdo a los resultados, en la valoración inicial se encontró que el 43.75 o 7 pacientes dijo tener un dolor severo y después 31.25 o 5 pacientes con un dolor leve y el 25% o 4 pacientes un dolor moderado. Y asimismo, o de igual manera, se determinó que el metal, la valoración inicial de la intensidad del dolor, tuvo una media de 6.75. O sea, esto quiere decir que la mayoría estaba en ese rango de dolor y una media de 6.5. Mientras que el grupo control presentó una media entre 4.25 con una variación de 2.3, o sea, estaban entre 4 y 6 más o menos, y una mediana de 4.5. Y al término de las 10 sesiones del TENS experimental, se realizó la valoración respectiva y al final la intensidad del dolor estaba entre 1.25 con una variación de 1.28, ¿no? O sea, estaban entre 1 y 2, o sea, había disminuido de manera considerable y una media de 1 en el dolor. Y entonces así se demuestra o se demostró que la intensidad del dolor disminuía de una manera importante en 5.5% aproximadamente, teniendo en cuenta que el dolor que se presentaba más era el de una media, digamos. Y mientras tanto, el dolor del grupo control se mantuvo entre 3.5 con una variación de 2.5%, de 2.5 puntos, ¿no? Esto quiere decir que estaba entre el 3 y el 5, 5 o 6, ¿de acuerdo? Y esto pues demuestra que el TENS tuvo un mejor efecto en el grupo experimental que en el grupo control. Bueno, les vamos a dejar el link para que lo lean si quieren. Si gustan, acá le echan una ojeada. Es del ISSSTE, así que tengan confianza. Y creo que eso fue todo, ¿verdad? Sí, acabamos muy rapidito. No vamos a hacer nada de invocaciones. No, ya por no. ser Halloween. Bueno, pues eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado. Un poquito para aclarar de... No le pongas TENS, tiene cáncer. Sí, pero hay que saber cómo y pues no le pongas a correr tampoco. Sí, ¿no? Hay que saber cómo, cuándo y dónde, ¿no? Pues perfecto, les agradecemos sus pulgares arriba, también sus pulgares abajo. Compártanlo. Que lo compartan, que nos sigan en Instagram como Entreficios. Sin la primera E. Sin la primera E. Y pues acá nos seguimos viendo por este canal, ¿no? En los vídeos, cuídense. Valen 1000.